Maneras de morir es una idea. Es decir, la pregunta correcta sería ¿cuándo surgió esa idea? Porque es cine experimental, es decir, nuestro interés no radicaba en lo que es más la historia del cortometraje, luego me explico más en este aspecto, sino en lo que era la idea del mismo, sino lo que queríamos experimentar con él, que queríamos tratar concretamente dentro del cortometraje. Entonces esta idea surge en un campamento de verano en 2019. Fui allí, un campamento de verano de inglés, y una de las actividades que se plantearon fue hacer un cortometraje de terror. Y nada, pues nos dejaron unos minutos para que lo habláramos entre nosotros y decidiríamos qué hacer. Y bueno, salieron distintas ideas, hubo exorcismos, hubo Condes Drácula. Y yo propuse algo que de alguna manera ya había estado dándole vueltas. Era, digamos, una idea que llevaba interesándome desde hacía un tiempo. Y esta idea consistía en hacer un cortometraje en el que se mataran, en el que murieran absolutamente todos sus personajes. Es decir, la cosa estaba en filmar el proceso de la muerte de los distintos personajes, atendiendo muy concretamente al detalle este proceso, la muerte, y mostrar este proceso de la muerte, un asesinato, desde todos los puntos de vista posibles, cubriendo todos los ángulos, todas las distancias y buscando distintos encuadres que nos parecieran interesantes. Y bueno, finalmente se hizo ese cortometraje, pero se hizo con un iPad, malamente, ¿no? Y yo me quedé con las ganas de hacer algo, de hacerlo, digamos, bien, hacer algo más profesional, hacerlo con más tiempo y con más medios. Y eso no ocurrió hasta un año después. Después de Proyecto Toxina, después de terminar de rodar Proyecto Toxina, acababa de terminar ya el confinamiento, había sido una etapa bastante complicada. Y después de Proyecto Toxina, digamos que hubo un breve momento de iluminación y de luces, y me puse a ello. De repente se me ocurrieron un montón de ideas, me vinieron a la cabeza y dije, vale, ya lo tengo, puedo empezar a escribir. Escribí el guión y después hice lo que es ya el storyboard. Y lo que era, digamos, el guión, lo he dicho antes, la historia del cortometraje no era lo que interesaba. En el cortometraje, digamos, original, eh, la historia, el protagonista de la historia, era un profesor de instituto que se le olvidaba tomar las pastillas y se volvía loco y mataba a todos sus alumnos. Pero después, claro, cuando reescribí, digamos yo, el guión en una versión remake, podríamos decirlo, no había un colegio donde poder grabar eso, así que dije, bueno, ¿qué puedo hacer yo en mi casa? ¿Cómo puedo hacer yo esto en mi casa? Así que se me ocurrió pues este otro personaje que es una persona normal y corriente que alquila unas habitaciones en su casa a unas personas que llegan. Y este personaje protagonista, pues por lo que sea, decide matar a sus inquilinos. ¿Por qué? Esa no es la pregunta que nos interesaba. Bueno, como ya digo, lo que era la historia, eso no fue lo complicado. Una vez tenías cuatro cosas en la cabeza, es decir, un dueño de una casa, llegan unos señores a esa casa y los mata. A partir de ahí ya todo iba sobre la marcha. Entonces te ponías a escribir y lo que te preguntabas era ¿a quién mato primero? Y entonces dices, ¿qué pasa si hago esto? Entonces, tiro por aquí. Entonces primero hago que mate a la madre. Pues mata a la madre. Lo escribes cómo quieres que muera la madre. La ahorcas, la metes la cabeza en el baño y la ahogas tirando la cadena. ¿Cómo quieres matarla? Y entonces al final digamos que todo
se iba, cada muerte llevaba a otra muerte, ¿no? Según escribías algo, eso ya te llevaba directamente, te dejaba, daba pie a otra escena, que digamos ya tenías en la cabeza, es decir, era básicamente plasmar en el papel todo lo que se te había ocurrido y ir enlazándolo, punto por punto. Y lo que sí que fue, lo que tardé más, fue en lo que es el storyboard del guión. Me puse un día, escribí muchísimas, o sea, lo escribí prácticamente entero. De hecho, le mandé un mensaje a Leo, le dije, en 4 días lo tengo, y al final se lo envié al día siguiente. Y lo que era el storyboard tardé más, porque como ya he dicho antes, la idea del cortometraje era experimentar con la muerte de los personajes, atendiendo muy concretamente al proceso de la muerte. Y, por tanto, era un cortometraje este que necesitaba o iba a tener muchos planos. Muchos planos. Así que al hacer el storyboard, pues dibujar 180 planos, pues se tarda, por así decirlo. Me puse con el storyboard, diseñé una cuadrícula sobre la que iba haciendo mis dibujos. Iba leyendo el guión al mismo tiempo y digo, vale, ¿cómo quiero ver esto? Quiero ver en este mismo plano, quiero ver también esto de aquí, o quiero dos planos distintos para estas dos acciones distintas. Quizás las puedo meter las dos en un mismo plano. Y de hecho, el storyboard original tenía 180 planos, luego por distintas cosas el número acabó variando, pero digamos que esto sí es curioso porque aunque haya, digamos, casi 200 planos, pareciera que hay continuamente cortes a lo largo del cortometraje. Y en parte es así. Hay algunas escenas en las que es corte, corte, corte y hay planos que no duran ni un segundo. Hay muertes que son muy rápidas, como la de Daniel. Ocurre en apenas pues 20-30 segundos. Pero hay otros planos que se mantienen fijos durante grandes periodos de tiempo y donde ocurren muchas cosas. Y eso también es muy interesante. No es solo interesante ver un plano corto a algo concreto, que eso está muy bien, y tomarlo desde distintos puntos era precisamente la idea del corto. Pero, por ejemplo, el plano en el que Daniel, digamos, no hace caso a sus padres, no se va a la siesta y baja y se sienta en la mesa con el dueño. Y el dueño está ahí, que está preparando el sándwich que le había pedido la madre que le hiciera al primo, que va a llegar después. Hay una conversación aquí en la que es un único plano. Llega Daniel, hace sus preguntas, aquí hay conexión, el dueño responde y todo eso transcurre en un solo plano. Hay otro, de hecho, antes en la secuencia de llegada, que este fue bastante complicado de conseguir. Es, de hecho, el último plano del capítulo de llegada. Vemos, digamos, un descansillo y al fondo las escaleras. Y es la parte en la que la madre le dice al dueño que tiene que prepararle un bocadillo al sándwich. Le pide, digamos, de forma poco correcta, que le prepare un sándwich al primo. Y en esa misma escena, la madre después se va a su cuarto, el padre baja a decirle a Daniel que deje la ventana tranquila y que se vaya a echar la siesta, el padre vuelve a su cuarto, el dueño ya baja por las escaleras. Y todo eso ocurre en un mismo plano. Y luego hay otro, digamos también de este estilo, que es al final, cuando el padre ya ha muerto, en el capítulo de lo que ha sido del padre, que vemos no, creo que no llega a un minuto, pero 30 o 40 segundos fácilmente, que vemos un plano cenital del dueño bajando por las escaleras tranquilamente. Vemos que cojea porque le han clavado el cuchillo en el pie, y de hecho cojean después en todo lo que va desde que le clavan el cuchillo en el pie hasta el final del corto, va cojeando. Eso es algo importante porque el actor no se puede olvidar de que tiene que cojear porque tiene una herida en el pie bien profunda.
Y en ese plano vemos, pues nada, cómo baja por las escaleras tranquilamente, después de una secuencia en la que podemos decir que el cortometraje ha llegado ya a su clímax, está sonando el Dies Irae de Mozart a todo volumen, y de repente todo se viene abajo, hay silencio, escuchamos quizás algunos cantos de pájaros que fue inevitable al grabarlos con el micrófono, que salieran. De hecho, durante la secuencia del Dies Irae no había sonido, era solo la música, y ahora ya hay ruido de ambiente, y vemos como el dueño baja por las escaleras, se asoma por la ventana. Esto puede parecer incluso divertido, ¿no? O sea, primero la muerte del padre es absurda, se ha caído sin querer por la ventana, se ha matado a sí mismo sin quererlo. Y entonces después vemos como el dueño, como si no hubiera pasado nada, se asoma por la ventana y mira al padre tirado en el suelo, que lo vamos a ver después, de hecho. Hay un plano cenital en la última secuencia en la que vemos al padre tirado en el suelo. Y no se detiene demasiado tiempo, pasan un par de segundos y baja por las escaleras. Y eso es una secuencia de quizás 40 segundos que contrasta con todo el tiempo que había antes de planos muy cortitos. Esto pues un poco a modo de curiosidad. Pues para esta pregunta me va a permitir echarle un vistazo a mis notas para que no se me olvide nada. Efectivamente, lo único original del cortometraje es la idea, es decir, matar a todos sus personajes. Y ni siquiera, o sea, digamos que eso es lo único original que había hasta antes de ver una película de Tarantino. Yo cuando tuve esta idea, que ya digo fue en 2019, en aquel campamento de verano, no había visto ninguna película de Tarantino, ninguna, cero. Sabía un poco que era un medio psicópata, ido de la cabeza, pero no había visto ninguna película suya. Y de hecho, la primera película suya que vi fue Once Upon a Time in Hollywood, ese mismo verano, al final. Fui de hecho a verla con mi tío, y ahí le comenté que había estado trabajando en un cortometraje en el que morían todos los personajes. Y digamos que ese fue el primer momento en el que le comenté el corto. Luego ya le llamé un año después y le dije, oye, ¿quieres ser tú el protagonista? Eh, de hecho, voy a aquí hacer una puntualización. En el cortometraje original no morían todos los personajes. Digamos, el protagonista de la historia, el que era el profesor de instituto, o en este, el que es el dueño de la casa, no moría, se salvaba. Mataba a sus estudiantes, mataba a sus inquilinos, pero al final se salvaba. En el cortometraje original, al final el profesor de instituto cogía su maletín y se iba del colegio al ritmo de Look on the Bright Side of Life. Que de hecho en la versión remake decidimos suprimir y preferimos el silencio después de la muerte del personaje. Decidimos solamente citar el texto que nos interesaba de Look on the Bright Side of Life, que es, aunque la canción se titule Mira en el lado luminoso de la vida, pusimos el extracto en el que habla de la muerte, ¿no? O sea que en el cortometraje original no morían todos los personajes. Decidí que murieran todos los personajes cuando vi Los Odiosos 8 de Tarantino, porque esa es una película en la que efectivamente mueren todos los personajes que aparecen. No es una película en la que mueren muchos personajes y dices, muere hasta el apuntador, pero luego siempre sobrevive alguien, un personaje secundario, o el protagonista a lo mejor quizás se salva. No, en Los Odiosos 8, cada personaje que asoma la cabeza muere. Cada personaje que tiene la desgracia de aparecer, aunque sea una milésima de segundo, en toda la película, muere. Después de ver Los Odiosos 8 dije, vale, aquí tienen que morir todos también. No puede ser que el dueño se salve. ¿Por qué iba a tener que salvarse el dueño? Pero claro, ¿cómo mato al dueño? Ya estaban todas las muertes distribuidas. Digo, ahora, ¿cómo le hago? A ver qué otra manera busco de matarle. Y no sé por qué, en ese momento, mientras me estaba preguntando eso, me acordé del quinteto de la muerte. Y dije, ¿cómo muere Alec Guinness en el quinteto de la muerte? Al final.
Una película en la que unos bandidos llegan a una casa de una abuela y se alojan ahí, pasándose como por un quinteto de música, pero sus verdaderas intenciones es robar, hacer un robo, ¿no? Y entonces al final se van distribuyendo la pasta cada uno, pero van muriendo al final por pitos o por flautas. Y al final solo queda vivo Alekins, que es, digamos, el protagonista de la película y el líder de estos bandidos. Y entonces acaba de matar, digamos, ya al único que quedaba vivo, salvo él. Está en un puente viendo pasar los trenes, está encima de las vías del tren, los está viendo pasar. Y de repente, sin venir a cuento y sin justificación alguna, se le cae una viga o algo de metal en la cabeza, se desnuca o algo y se cae al tren y se lo lleva. ¿Por qué? Muere directamente al final, pues se esfuma, digamos sin que nadie pudiera preverlo. No tiene, o sea, no está justificada esa muerte, no estás viéndola venir, de repente, pues se muere. Igual aquí llega el protagonista al final de la película, va caminando, cojea de un pie porque le han clavado un cuchillo, va a bajar las escaleras, se tropieza, se da la vuelta, tiene la mala suerte de darse la vuelta y se abre la cabeza con escalón de piedra. Bien apuntado, ¿no? Pues directamente muere. Y ya respondiendo a lo que es la pregunta de Tarantino, sí es verdad que ya digo que no había visto ninguna película suya, pero después de que las viera, de hecho antes de grabar el corto ya me vi todas las de Tarantino, es decir, que empecé el corto sin haber visto ninguna de Tarantino y las terminé el corto habiendo visto todas. Sí, fue una influencia, vamos, de los directores que más ha influenciado el cortometraje sin ninguna duda, como creo que se puede esperar. Y digamos que lo que cogí fue sobre todo quizás su humor negro, ¿no? El tratamiento que se le da a las muertes. Si hubiéramos tenido más medios lo habríamos hecho bastante más violento y habría habido por supuesto más sangre. En el guión original, de hecho, ponía que Daniel, mientras la madre trataba de reanimarlo, se incorporaba y vomitaba sangre en la cara de la madre, algo bastante desagradable, que eso aparece, de hecho, en Los Odiosos 8, que termina Janet Leigh con la cara completamente ensangrentada. Y eso finalmente no pudo hacerse a falta de medios, pero si los hubiéramos tenido, igual hacemos una tercera versión del cortometraje y ya lo hacemos bien. Y luego de Tarantino también lo que era muy interesante, que aunque digamos que para nosotros era lo más interesante de todo, que era atender al proceso de la muerte, todo el cortometraje atendiendo al detalle a todo lo que mostrábamos, y no solo la muerte, sino actos cotidianos, por ejemplo, preparar un sándwich, que después voy a hablar de hecho de la preparación del sándwich. Tarantino, en muchas de sus películas, yo sobre todo recuerdo esta de Django, en la que se sirven unas cervezas, o en Inglourious Basterds, que hay una comida con Goebbels y le sirven unos pastelitos y se echan la nata. En Tarantino, en sus películas, muchas veces de repente decide poner el punto de atención en una acción concreta, como puede ser llenar un vaso de cerveza. Y cambia de repente, te consigue 3 planos detalles de eso, de esa acción. Y digamos que nosotros cogimos eso, pero para todo el cortometraje. Y luego también Tarantino influyó lo que es mucho en la evolución del guión. Tarantino en sus películas, o así es por lo menos como las veo yo, que más que espectador, también lo veo y digo, ¿cómo puede? Cuando veo la película me voy preguntando cómo han llegado hasta aquí, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? ¿Qué ha pasado antes para que ocurra esto? ¿Qué puede pasar después? Básicamente preguntarme qué estaba pasando por la cabeza de Tarantino en ese momento. Y de alguna forma, mi manera de entender el cine de Tarantino es que él se le ocurre una historia, él tiene una historia y dice, quiero contar esta historia, y tengo estos personajes. Entonces él, en función de la necesidad que precise la historia, ¿no? Pues necesita un personaje concreto.
Y este personaje tiene una función que cumplir, tiene una función dentro de la trama de la película. Cuando este personaje ha terminado con su función, cuando ya ha cumplido su función, cuando ha terminado, digamos, tratándolo como si fuera un objeto, porque es en realidad lo que es, su vida útil, ya Tarantino puede hacer con él lo que quiera. Una vez ha hecho su función en la película para que la historia pudiera desarrollarse, ya puede hacer con él exactamente lo que le salga de las narices. Y lo mata, o si tiene suerte y no se le ocurre ninguna forma de cómo matarle, pues igual sobrevive. Y no se le vuelve a ver el pelo en el resto de la película. Y eso fue un poco la forma de tratar también este cortometraje. Es decir, tengo unos personajes a los que quiero matar. Me imagino una historia, tengo una historia, ¿vale? El protagonista tiene una casa, estos son sus inquilinos, tengo que matarles. Entonces, yo tengo que poner a estos personajes en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Y yo les voy moviendo como si fueran peones en un tablero de ajedrez según lo que a mí me interese como guionista. Y ni siquiera me molesto en ocultarlo. No trato de hacer que eso parezca natural, no. De hecho, me da igual que parezca artificial porque es lo que estaba buscando, ¿no? Moverlos precisamente como si fueran juguetes, estos personajes que están sometidos a mis caprichos, a mis antojos, según yo fuera escribiendo el guión. Y no, digo, no me molesto en ocultarlo porque en torno al minuto 6 o 7 de película, cuando la madre sale de su cuarto y ve a su hijo muerto o en malas condiciones, por así decirlo, y grita Daniel, entonces la imagen se congela. ¿Daniel? La mujer que aparece en la imagen, como habrá imaginado, es la madre de Daniel. Y esto no es idea mía. Esto ya lo hemos visto en Los odiosos 8 de Tarantino, cuando en torno, creo que era más o menos en torno a la mitad de la película, de repente se congela la imagen, tenemos a Janet Leigh en primer plano, e interviene Tarantino. Now play that guitar over there. Let's go back a bit. Y Tarantino se pone a hablar en voz, digamos en off, ¿no? Interviene en off, y nos da unos datos al espectador. Y aquí exactamente lo mismo, es una copia, digamos, de eso. Es una idea, lo hemos cogido directamente de ahí. Y precisamente Tarantino es de los directores que más ha copiado y lo ha reconocido abiertamente en su carrera. Y no está mal. De hecho, cuanto más copias, menos copias. Me dijeron una vez. Nada, pues entonces ahí se congela la imagen, interviene el guionista y digo, ¿qué ha pasado antes? Según suponemos, esa escena va inmediatamente después de lo que acabamos de ver, es decir, el capítulo de llegada. Pero interviene el guionista y resulta que no, que es que ha pasado algo antes. Entonces yo como guionista digo, no, quiero haberme cargado a este otro antes, vale, pues entonces voy a ir atrás en el tiempo, voy a parar el tiempo aquí, me voy a ir atrás, voy a entretenerme, voy a hacer algo y lo voy a dejar todo listo, que esto que se me acaba de ocurrir lo voy a dejar para que prepare la siguiente escena, que es la que acababa de escribir antes. Y más de Tarantino está, bueno, por supuesto, el que es el plano tarantiniano por excelencia, que es el que cogemos en el maletero del coche, ¿no? Es decir, tú metes la cámara en un espacio y proyectas la imagen hacia el exterior. En este caso metemos la cámara en el maletero y vemos cómo lo abren desde fuera y sacan las maletas en el capítulo de llegada. Pero no es el único plano. Cogemos otros iguales o digamos con la misma idea, ¿no? Que es, por ejemplo, el que cogemos cuando el dueño abre la papelera, ¿no? Para coger una bolsa en la que piensa, digamos, meter a Daniel, pero eso es lo que menos nos interesa. Lo vemos también después cuando abre la nevera y nosotros estamos dentro de la nevera, es decir, que le vemos a él en primer plano como si estuviéramos dentro de la nevera. Y de hecho la cámara está dentro de la nevera. Lo vemos también cuando abre un cajón y vemos el montón de platos, coge uno y vuelve a cerrar el cajón. La cámara ahí está dentro del cajón. Es decir, hay varios planos en los que, digamos, la imagen está proyectada desde dentro de un espacio, desde un interior de un espacio hacia el exterior.
De hecho, sobre este plano, el plano en el que coge el plato, eso fue algo que salió natural, digamos, fue mi tío, era el protagonista, quizás acercó mucho la mano a la lente, se desenfocó un poco y luego cuando vimos eso después en la sala de montaje, a mí ese plano me recordó muchísimo a Mali, con la mano ahí saliendo algo de foco, después cogiendo el plato. O sea, ese segundo me recordó muchísimo a Terrence Malick. Y no era la intención, pero quedó bien. Ya hablaré de Malick después, de hecho. Después también de Tarantino, después de ver Pulp Fiction, dije, también tenemos que dividir en capítulos maneras de morir. Y lo dividimos en capítulos, lo dividimos en 5 capítulos. Inicialmente eran 4, pero ya en la sala de montaje, que es mi cuarto, decidimos meter un quinto, que era para la muerte del dueño de la casa. Era el capítulo de desenlace, por así decirlo. Y así quedaron, curiosamente, 5 capítulos. 5 capítulos para cada uno de los personajes. Y antes hablaba también, cuando he dicho que los personajes son como peones en un tablero de ajedrez, que son juguetes para el guionista, que hace con ellos lo que quiere, hay un plano que me parece súper descriptivo para esto. Es en el capítulo de llegada, digamos, o sea, de hecho el cortometraje es que sigue la narración tradicional, por así decirlo, una presentación, nudo y desenlace. Sigue eso estrictamente, ¿no? Y en el capítulo de llegada, bueno, pues vemos a unos personajes llegando a una casa. ¿Quién no ha visto eso antes, no? ¿Quién no ha visto a un grupo de personas llegando al castillo del conde Drácula, por ejemplo? Nada, pues vemos a una familia que llega a una casa. Y en este momento tenemos un plano del dueño saliendo a recibirles, abre la puerta, después de que hayamos visto el coche pasar por la calle y de que el dueño respondiera al telefonillo. Y esta es la primera vez en la que vemos a un personaje. Ya le hemos visto al dueño rápidamente pasar por delante de la cámara al principio, digamos en el prólogo, ¿no? Antes de los títulos iniciales. Pero este es el momento en el que vemos por primera vez a un personaje. Inmediatamente en el plano que viene después, que vemos a la familia, de hecho estamos ahí viendo a la familia desde el punto de vista del dueño. El dueño ha salido a recibirles, les ve que pasan de él completamente, ya ahí desde el principio se mosquea, y vemos un plano general del coche con los 3 miembros de la familia dentro. El chaval con el móvil, Daniel, la madre con los papeles, no para de trabajar, y luego está ahí el padre, que está un poco perdido, no sabe muy bien qué hacer. Y ahí metemos un zoom in. Tenemos un plano general del coche y nos vamos acercando la imagen, es un zoom in muy leve, no es nada radical, se va acercando poco a poco. Y a mí, eso, quizás no tanto cuando lo dibujé en el storyboard o después cuando lo rodamos, pero luego cuando lo vi en la sala de montaje, lo viví como un espectador. Ahí sentí, y de hecho es que es lo que estábamos haciendo, que los directores, es decir, nosotros, nos estábamos dirigiendo ahí directamente al espectador, al público. Y estábamos diciendo, te presento a mis personajes. En ese plano, primero tenemos un plano del dueño, que vemos por primera vez la cara bien, mirando a la familia, y después inmediatamente después vemos a la familia, en plano general, y los vemos ahí a los 3 juntos. Ahí estamos diciendo, mira, estos son mis personajes. Ya sabes lo que les va a pasar. Y por supuesto muy Tarantino también es el conocimiento del desenlace de una escena antes de que éste ocurra. Con esto, ¿qué quiero decir? Por ejemplo, o sea, hay muchas, no te digo ya películas, como Los Odiosos 8, que desde que los personajes entran en una cabaña completamente aislada en las montañas, hay una tormenta y no pueden salir de ahí, ya nada bueno puede ocurrir. Pero por ejemplo, hay escenas en películas de Tarantino en la que tú ya de antemano sabes lo que va a ocurrir.
En Pulp Fiction, por ejemplo, en la escena final, cuando los personajes de John Travolta y Samuel L. Jackson entran en el restaurante que hemos visto al principio de la película, ya sabemos que les van a atracar. Pero al mismo tiempo sabemos que va a salir bien para nuestros personajes porque ya les hemos visto a dónde iban después y sabemos que a dónde iban después iban sin que les hubieran, digamos, robado nada. Es decir, que el atraco sale bien. Sabemos que tanto que les van a atracar y sabemos además cómo va a terminar ese atraco, ¿no? Y aquí directamente, al principio del cortometraje, desvelábamos el final. Es decir, al principio hay unos títulos, unos créditos en los que el guionista se dirige al espectador, dice queridos espectadores, y les desvela al final. Les dice, van a morir todos los personajes. Todos los personajes que te voy a presentar ahora, dan un poco de tiempo, van a morir. Sin excepción alguna ponemos. Y a partir de ahí, el espectador ya sabe, el espectador, o sea, le están diciendo, mira, si quieres pon el cronómetro en marcha, que vas a comprobar que a partir del tiempo que te hemos dicho, 19 minutos y 78 segundos, ya no queda ni un personaje vivo. Puedes comprobarlo. Si quieres, adelante. Y efectivamente, pues ni nos molestamos en desvelar el final, porque no nos interesaba el final como tal. Nos interesaba el camino por donde habíamos pasado hasta llegar al final, el proceso. La otra gran influencia del cortometraje es el director griego Yorgos Lanthimos. Yorgos Lanthimos no influyó tanto al comienzo, digamos, cuando escribí el guión y el storyboard, como si después fue pasando el tiempo, ¿no? Y digamos que es un director, su cine tiene mucho peso y después de verlo no puedes hacer una película igual que como la ibas a hacer antes de ver sus películas. De Lanthimos es obvio que cogimos un poco lo que es... Mezclamos un poco el humor negro de Tarantino con el de Lanthimos. El humor negro de Lanthimos es muy curioso, porque la primera vez que ves a Lanthimos, una película de Lanthimos, es muy raro. No sabes qué sentir. Sus películas son raras, algunas son incluso surrealistas. Pero luego te metes digamos, en la descripción de la película y te pone comedia negra. Y dices, ostras, o sea, que había que reírse. Y te sientes así cuando y hay escenas de Yorgos Lanthimos que lo estás viendo y dices, a ver, me río, o sea, se supone que aquí tengo que reírme o no, y te genera esa duda. Y eso es lo interesante, eso a mí me parece apasionante, ¿no? Al principio te choca, y eso al principio digamos que incluso te echas atrás como espectador. Pero una vez has visto unas cuantas películas, es algo que te atrapa completamente. Y empiezas ya a saber cuándo debes reírte y cuándo no. De qué puedes reírte, ¿no? Eso es muy interesante. Después, por otro lado, yo creo que está claro que cogimos para los personajes, digamos, para construir la personalidad de los personajes y su carácter, pues la frialdad y la insensibilidad característica de los personajes de Lanthimos. Los personajes de Lanthimos son fríos, son personajes insensibles, ¿no? No dejan ver sus sentimientos, no sabes muchas veces qué están pensando. Y eso lo cogimos para los nuestros, incluso de forma ya llevándolo al extremo. Es decir, los personajes tienen la misma cara. O sea, el personaje protagonista pone la misma cara matando a alguien que después lavándose las manos. O tiene la misma cara viendo a alguien morir ahorcado, ahogado, porque se está quedando sin aire, que después, cuando baja a preparar un bocadillo. Y tiene la misma cara en todos esos momentos. Y dices, ¿actúa mal? No, eso es lo que le pedimos que hiciera, ¿no? Y también abunda en este sentido que ayuda a esa incomodidad que genera el saber si
debes reírte o no, lo que son los silencios incómodos. Hay secuencias de Lanthimos que son, digamos que no hay diálogo, o que hay diálogo pero pausado, no se escucha tampoco, no hay mucho ruido de ambiente, solo escuchamos a los personajes hablar, y hay un silencio muy incómodo, se respira esa incomodidad, y llega a ser incluso atosigante. También buscamos eso en la película. Hay conversaciones que son muy incómodas, como por ejemplo la que mantienen Daniel y el dueño. Es una conversación incómoda y dices, uy, no estoy cómodo, como espectador, digo. Y también eso en cuanto a los diálogos. Si algo no se parece a Tarantino esta película, es que apenas hay diálogos. O sea, casi no hay diálogos. Y con Lanthimos, digamos, con Lanthimos por supuesto que sí que hay más diálogos que en esto, pero sus diálogos son raros. Como sus películas son extravagantes. Hablan de cosas extrañas. Es como pues cuando después de salir de una operación vemos en El sacrificio del ciervo sagrado, vemos salir a los médicos, al cirujano, hablando de un reloj que se acaba de comprar. O un reloj que le han regalado, ¿no? Nice watch. Thanks. What's the water resistance? 200 meters. And it's got a date display. Yes, it does. I might have gone for a metal strap instead of a leather strap. Really? Yes. I think I'd prefer a metal strap. I've had this one for years. It's as good as new. What's the water resistance? 100 meters. How long have you had it? 9 years. Son conversaciones en un principio como absurdas incluso. Y en el cine de Tarantino estas conversaciones también aparecen. Que como espectador llega un momento en el que dices, ¿pero de qué están hablando? ¿De qué están hablando John Travolta y Samuel L. Jackson en el coche de la Big Mac y la Royal with Cheese? ¿De qué están hablando en el fondo, no? You know what they call a quarter pounder with cheese in Paris? They don't call it a quarter pounder with cheese? Oh man, they got the metric system. They wouldn't know what the fuck a quarter pounder is. And what do they call it? They call it Royale with cheese. Royale with cheese. That's right. Son conversaciones que parece que no aportan tanto, no está claro lo que aportan a la trama. Y un poco más de lo mismo con lo que siente, digamos, la lejanía que siente el espectador respecto a lo que le están mostrando en la imagen. El espectador, aparte ya de la incomodidad que he descrito antes, no se siente, digamos, relacionado, no se siente reflejado con lo que le muestran en la imagen. De hecho, es que le repugna lo que le puedan estar mostrando. Le aleja completamente. No quiere estar ahí. El espectador no tiene que querer estar viendo eso. Quiere tener que salir por la puerta de atrás corriendo, ¿no? O sea, tiene que estar confuso. Tenemos que generar confusión para que digamos que no esté del todo determinada lo que tiene que sentir. No tiene que estar del todo determinado lo que tiene que sentir el espectador. El espectador no tiene que pensar que hay una forma correcta de interpretar lo que nosotros le estamos... lo que nosotros hemos filmado y le estamos enseñando, ¿no? Digamos que no tiene que saber cómo reaccionar, y eso es muy incómodo para los espectadores. Los espectadores están acostumbrados a saber qué pueden esperar. Aquí no. Aquí te vamos a confundir, aquí te vamos a generar incomodidad, insatisfacción, y te vamos a intentar alejar todo lo posible de lo que te vamos a mostrar en la pantalla, y aún así tú lo vas a ver, ¿no? También, sobre todo esto después de ver El sacrificio de un ciervo sagrado, que no lo había visto cuando dibujé el storyboard, y me cautivaron los movimientos de cámara que hay, que usa para conducir el relato en El sacrificio de un ciervo sagrado. Y eso lo introducimos aquí también, sobre todo varios zoom in, zoom out, que hay que tener cuidado con el zooming, hay que saber cuándo usar el zooming, porque puede ser un elemento que simplemente al que recurra, digamos, un director mediocre que no ha sabido hacer su trabajo
y no le queda otra para llamar la atención del espectador, así que mete un zooming, que son siempre como muy profundos o le dan intensidad a la imagen, o realmente pueden aportar algo a la trama, pueden ayudar a conducir el relato, a dirigir el punto de atención a donde te interesa, y eso lo cogimos también de Lanthimos. Y después también de Lanthimos, aunque esto aquí hay que meter una, digamos, una influencia, por decirlo de alguna manera, indirecta, de Xavier Dolan. Hay un plano que lo vi varias veces en Un sacrificio de un ciervo sagrado y posiblemente se me haya pasado en otras de Lanthimos, que vemos, es un primer plano de un personaje, pero está cogido desde cierta altura, es decir, no es un plano con una angulación normal de frente, sino que está cogido ya, digamos, con una angulación incluso contrapicada. No vemos solo la cara del personaje y parte del cuello, o incluso puede que un poco los hombros, sino que vemos ya más abajo. Estamos observando al personaje desde arriba. Eso nos coloca en una posición de observadores. Es decir, el espectador está ahí dentro y está observando desde una posición privilegiada a los personajes, que como ya sabemos son mis peones, con los que yo estoy jugando. En plano, bueno, pues contrapicado, quizás incluso cerca del hombro, ¿no? Cogido desde un lateral. Y que después me di cuenta, vi hace poco, volví a ver Yo maté a mi madre, de Xavier Dolan, y me impactó mucho porque me di cuenta de que sin quererlo, bueno, no solo Yo maté a mi madre, otras películas también de Xavier Dolan me habían influenciado a la hora de colocar este plano. Yo al principio, en el storyboard, de hecho, estaba pensado con una angulación normal. Después de ver El sacrificio de un ciervo sagrado, me planteé ya ponerlo, darle a la cámara a cierta altura. Y después, algo que yo creo que me influenció indirectamente Xavier Dolan y que me pensé que lo había pensado yo y posiblemente también lo había pensado, pero bueno, no sé, a modo de curiosidad, resulta que alguien ya lo había hecho antes que yo y no me había dado cuenta, y es colocar, hay una sucesión, ¿no? Tenemos a dos personajes en la imagen, el dueño a un lado, el primo al otro, es, digamos, el montaje clásico, después vamos a cambiar a primeros planos, pero en el primer plano no vemos al personaje en el centro de la imagen, vemos al personaje a un lado, al primo le vemos a la izquierda, le vemos, digamos, pegado al lado izquierdo del encuadre, al dueño le vemos pegado a su lado derecho. Es decir, están como viéndose, aunque sean planos distintos, están mirándose. Y eso, digamos, esta forma de plantear el encuadre ya aparece en Yo maté a mi madre de Xavier Dolan, que se había pasado completamente desapercibido. Puis pourquoi tu débarques ici maintenant, là? Ma mère. Amaï. La mère Taï, comment ça? Amaï, c'est tout. Elle pense juste à la gâche ma vie. Una curiosidad. También más relativo a lo que es la favorita, también de Lanthimos, está, digamos, lo que es la presentación, quizás una presentación con aire barroco, en el capítulo de llegada. Nosotros cuando vemos llegar a la familia, vemos llegar a esta familia a la que acabamos de presentar, y llega primero a lo que ayuda completamente la selección de la Viola d'Amore de Vivaldi, que es una composición barroca, aunque de esto voy a hablar más tarde. Ya da la sensación, ¿no?, como que es una familia aristócrata, ¿no? Se respira cierto aire de aristocracia, aunque no es una familia, por supuesto, ni de clase alta, ni siquiera. Y esto también está muy relacionado con Parásitos, de Bong Joon-ho, que es una película que ha influenciado muy en gran medida el cortometraje. Sin Parásitos, Maneras de morir habría sido muy, muy distinto. En Parásitos tenemos a dos familias, una pobre, clase baja, ¿no?, barrios obreros, y después tenemos a una familia rica, que tal, una casa bastante más grande, más cómoda. Y Bong Joon-ho,
como guionista y como director, desde el principio nos da razones para que nosotros, como espectador, es decir, nos involucra directamente en su película, nos da razones para que queramos nosotros matar a los personajes que aparecen en su película. Y concretamente a los personajes de la familia aristócrata, que les representa como una familia que mira por encima del hombro a los demás. Eso también está aquí. Vemos a una madre con aires de superioridad, que mira al dueño con aire despectivo, pues, con cierto aire aristócrata. Eso, digamos, por parte de Parásitos. Había que dar razones al espectador para que, digamos, que el dueño ejecutara las intenciones que tenía el espectador. El espectador tenía que querer matar a los personajes y por eso yo como guionista voy a hacer que la madre le diga de muy mala manera que le prepare un bocadillo a un primo, cuando el dueño no tiene ninguna necesidad de ello. Voy a hacer que Daniel se dirija al padre, al dueño, de muy mala manera y faltándole el respeto, pidiéndole la conexión a la wifi de la casa. Voy a hacer que el padre, que aunque parece que es el mandado de la familia, resulta que al dueño también le da las maletas grandes, ¿no? Cuando sacan las maletas del maletero, y esto es un guiño directo al jovencito Frankenstein. En el jovencito Frankenstein, al principio, cuando el doctor llega de la estación de trenes al pueblo y le recibe el jorobado, el jorobado le coge la maleta pequeñita que lleva y le deja con la grande y dice, no, tranquilo, llevo yo esta, lleve usted, y le da la grande. Allow me, master. Oh, thanks very much. Walk this way. Pues aquí lo mismo, el padre, sin vergüenza alguna, le da las 2 maletas más pesadas y él coge un neceser de nada. No me voy a llevar yo más carga de la que tenga que llevar, ¿no? Y entonces ahí ya desde el principio, en el capítulo de llegada, el espectador tiene que estar queriendo matar a esos personajes, tiene que tener ganas de matarlos. Y yo como guionista les voy a dar las razones para que así lo sientan. Y luego también hay 2 guiños, por así decirlo, que son planos extraídos directamente de Parásitos. Son muy divertidos. Uno es, el primero de ellos, el cuchillo, digamos el taco con los cuchillos que vemos cuando el dueño escucha a la madre pegar gritos arriba. Entonces echa un vistazo a su alrededor y ve unos cuchillos. Y entonces cogemos un plano desde atrás de los cuchillos, es decir, estamos viendo los cuchillos en primer plano y detrás al dueño mirándolos. Nos está dando una información muy clara. El dueño va a coger el cuchillo y va a matar a la madre. Aunque no la mata con el cuchillo, después intenta matar al padre con el cuchillo, pero bueno. En Parásitos, al final de la película, el personaje que se pasa, que llevaba toda la vida metido ahí en un sótano, sale al final, coge un cuchillo y va a cargarse a la familia, ¿no? Digamos a la familia de los pobres, en este caso, que eran los que les habían estado jorobando. Y bueno, pues eso por un lado. Y luego hay un segundo guiño, que ya es completamente descarado, cuando están contando en Parásitos el trauma del niño pequeño de la familia rica, que tuvo de pequeño, que bajó, digamos, a coger comida a la nevera. Y mientras eso, pues vio allí por el pasillo y vio asomar por encima de la escalera los ojos de una persona que no sabía quién era. Y a partir de ahí, pues se supone que tuvo una reacción, tuvieron que llevarle al hospital. Y bueno, y nosotros aquí, cuando la madre está intentando reanimar a Daniel, cogemos un plano, la hemos visto antes ya tratando de reanimarlo desde abajo, un contrapicado. Después cambiamos y vemos más un plano general quizás, en el que vemos en un lado a la madre reanimando a Daniel, o intentando reanimarle. En el otro las escaleras. No vemos, digamos, lo que son los peldaños, o sea, vemos dónde están las escaleras. Y por encima, digamos, por esa superficie, vemos aparecer los ojos del dueño. Está cogido, y esto hay que reconocerlo abiertamente,
sin complejos, de Parásitos, ¿no? Y luego también, más de Parásitos, pues lo que es el planteamiento de la fotografía. Parásitos tiene una fotografía también pues muy, muy elegante, que va pues precisamente con con la familia a la que trata de presentar más de forma aristócrata. Y luego también hay muchos estereotipos sociales que han ayudado a construir, bueno, a los que echaron mano, digamos, en Parásitos para construir sus personajes. Y que aquí, igual, tenemos por un lado a una madre dominadora, excéntrica, ¿no? Es un estereotipo clásico. Después tenemos a un padre sumiso que le hace caso constantemente. O el hijo enchufado al aparato móvil, ¿no? A las nuevas tecnologías. Etcétera. Eso en cuanto a Parásitos. Y después luego hay muchas otras películas de las que hemos ido cogiendo cosas. Por ejemplo, Roma, de Cuarón. Son películas bien distintas, pero yo recuerdo una escena que me atrajo mucho. Me llamó mucho la atención en Roma, que es cuando el padre de la familia, que nunca está con ella, llega a la casa con su coche y aparca el coche en el garaje que tienen en su casa, que es un garaje con un pasillo muy estrecho. Entonces tiene que meter el coche muy cuidadosamente para no rayarlo, porque es un coche. Y entonces, cuando está metiendo el coche, resulta que el retrovisor choca algo con la pared. Y entonces para el coche, se echa para atrás, gira un poco la rueda, ahora entra bien y ya pasa, muy lentamente. En el capítulo de llegada hay una secuencia que es exactamente la misma. Es el coche entrando y aparcando en el garaje. Y esta secuencia sirvió, digamos, también luego para lo que es definir la personalidad y el carácter del protagonista. Cuando está aparcando el coche, aunque en este caso sí tiene un garaje con espacio de sobra, el dueño, que es muy perfeccionista, es un psycho killer, es un psicópata, tiene un ojo muy detallista, por así decirlo, le está dando las indicaciones para que entre con el coche. Y entonces cuando ve que entra un poco girado le dice, no, gira un poco para allá. Entonces vemos como el coche para. Gira la rueda, obedeciendo a las instrucciones del dueño, y después vuelve a girar. Entonces el dueño le dice, no, gira todavía un poco más. Gira un poco más. El dueño no termina de estar contento, le dice que gire ahora, esta vez para el otro lado al que le ha dicho que no tenía que girar, ya gira. Está copiado de Roma. Bueno, copiado, inspirado en muy gran medida. Es un coche aparcando y prestando mucha atención, como el resto del cortometraje, al proceso. En este caso, el aparcamiento del coche. Y eso, luego hay algo que me interesaba bastante, que era, esto viene de Retrato de una mujer en llamas, de Céline Sciamma. Es una película en la que se presta mucha atención al estudio de las miradas de los personajes. Retrato de una mujer en llamas, digamos, pues sí, es muy importante en esta película dónde los personajes miran, a dónde miran, cómo se miran entre ellos, por qué se miran, qué están pensando cuando se miran, qué significan esas miradas. Es una película, es una obra maestra, por supuesto. Y eso es algo que a mí me interesaba bastante para este cortometraje, pero que quizás dejamos algo más de lado. Por supuesto fue algo a lo que atendimos, pero lo relegamos a un segundo plano, por así decirlo. De todas formas, ya estoy pensando en otros cortometrajes en los que centrarme en exclusiva en este asunto de las miradas. Y luego, por supuesto, está Hitchcock. Ya lo expliqué el otro día en una entrevista con Recomendamos Cine. Hitchcock, por supuesto, es una influencia constante, está siempre, es ineludible. De Hitchcock, sobre todo, es, como siempre, digamos, un poco la concepción que él tenía de la fotografía. Es decir, la cámara cuenta una historia. No las palabras, no tanto las palabras, ¿no? O sea, la cosa está en contar una historia
mediante imágenes. La cámara, la imagen, tiene que conducir el relato. Y por tanto hay que evitar todas las palabras que sean posibles. Y las evitamos. Es un cortometraje que apenas tiene diálogo y todo se conduce a través de una sucesión de imágenes. Y esa es la historia. Aparte de eso, pues ya está, como siempre, pues involucrar al espectador en el juego narrativo, en la historia. El espectador se tiene que sentir partícipe de esta, lo está, es un observador de este cortometraje, siente lo que quieren hacer los personajes, quiere participar, digamos, de la historia. Y eso creo que ya he cubierto prácticamente todas efectivamente las influencias que tuve y que hemos tenido para el cortometraje. Mientras escribí el guión, también con el storyboard, no tanto, sobre todo con el guión, yo con mis cascos escuchaba sobre todo 3 bandas sonoras. Los Odiosos 8, de Morricone, en paz descanse, la selección de piezas de canciones que hizo Tarantino para Pulp Fiction y La Favorita. Fueron las 3 bandas sonoras que escuché en bucle constantemente mientras escribía el guión. Y de alguna u otra manera, por supuesto que, claro, condicionaron el curso del guión, la evolución, ¿no?, que tiró, yo entiendo, en un sentido o en otro, dependiendo de lo que estuve escuchando en cada momento. Repasando por orden las canciones o las piezas musicales que van apareciendo, está primero Psycho Killer. Psycho Killer, al principio, yo cuando escribí, digamos, el guión original, del corto original, del campamento, estaba pensado para este comienzo que fuera Dumb Ways to Die, una canción divertida. Y después ya cuando lo estaba montando con el profesor al lado, y me dijo, ¿qué te parece Psycho Killer? No la conocía, no conocía ni los Talking Heads, entonces me entra en YouTube, me pone Psycho Killer, y en los primeros 5 segundos, yo ya dije, vale, esto, sin ninguna duda, o sea, esta es la canción que necesitamos. Y así es que cogimos Psycho Killer, tanto para el original, y después yo lo recogí después para el remake. Que acompaña, digamos, al programa de radio que escuchamos al principio. Después escuchamos una pieza que es preciosa, no es muy conocida, se conoce sobre todo el primer movimiento de este concierto para viola d'amore de Vivaldi. Es el movimiento largo. Y es una pieza que define perfectamente el carácter de la escena. Es una pieza lenta, tranquila, además está interpretada por la Academia Bizantina, que digamos que está especializada en música barroca, es decir, que interpretan la música barroca, digamos, como la habrían compuesto en la época barroca, no como se interpreta ahora. Y define perfectamente el carácter de la escena, es muy lenta, es tranquila, es además también muy detallista. Escuchamos a una viola d'amore que pone mucho énfasis en sus notas, en los silencios que hay entre sus notas. Y digamos, para la secuencia de llegada, cuando vemos el coche entrando en el garaje, es el acompañamiento perfecto, y fue la más difícil de escoger. Estuve entre otro concierto para creo que era para trompeta de Parcel, que también aparece en La Favorita, no sé si me estaré colando. También había me debatí entre esta o el primer movimiento del concierto, el vivace, pero definitivamente el largo de este concierto fue la selección perfecta
para la escena. Después escuchamos... aquí, bueno, de hecho, aquí viene otra vez Lanthimos. Lanthimos, sobre todo con su favorita, influenció mucho la selección de piezas musicales que tiene Maneras de morir. Mientras escuchaba la favorita, fui cogiendo, digamos, el primer movimiento de este concierto del que estoy hablando, aparece en la favorita. Y de ese primer movimiento lo escuché entero después y llegué al segundo movimiento que lo cogí para el cortometraje. O sea que, digamos que eso ya viene de la favorita. Y después, a partir de la favorita, también escuché el Didascalis de Luc Ferrari, que también lo metimos, digamos, en lo que es la secuencia del primo, que también acompaña perfectamente. Es una evolución muy lenta esa escena, va evolucionando lentamente y la música así lo hace también. Empieza sonando casi imperceptible, y cuando el espectador quiere darse cuenta de que está sonando esta música, que hay que escucharla para saber de lo que estoy hablando, se da cuenta de que en el fondo lleva todo el tiempo sonando y que no se ha percatado de ella, ¿no? A partir de Didascalis descubrí a Luc Ferrari, escuché otras de Luc Ferrari y seleccioné Rencontres fortuites, que también la metemos con la muerte de Daniel, y acompaña también perfectamente a la escena. Es ahí portazos, ahí es una música estridente, no se sabe muy bien qué es lo que está sonando, es música contemporánea, no es cuando experimentaban con los sonidos. Eso por un lado, y después ya nos queda el Dies Irae de Mozart. En la versión original me acuerdo que utilizamos el Dies Irae que compuso Berlioz para su Sinfonía Fantástica, y lo usamos. Comenzaba el Dies Irae ahí con un plano del profesor de instituto dirigiéndose a uno de sus alumnos por el pasillo, en el que usamos de hecho el zoom de Hitchcock, es decir, veíamos al personaje acercarse a la cámara y veíamos como el fondo se alejaba de él, ¿no?, mientras avanzaba, y acompañaba perfectamente esa escena. Pero digamos que el Dies Irae de Berlioz ya se lo agenció Kubrick con El Resplandor. Es decir que, y nosotros no somos Kubrick, por supuesto, y de haber utilizado el Dies Irae de Berlioz habría sido quizás una imprudencia, porque habría sacado al espectador de la escena, porque el Dies Irae de Berlioz está tan asociado al Resplandor de Kubrick que ya en cuanto lo uses en otra obra ya no encaja, porque ya pertenece a una obra distinta. Pero a partir de aquí ya pues yo descubrí que es que había algo que se componía para las misas de Requiem, que era el Dies Irae, una secuencia. Y escuché otros varios Dies Irae, escuché el de Verdi y escuché el de Mozart también, y me debatí mucho entre estos dos. Son dos Dies Irae impresionantes, los dos. Y finalmente me decanté por el de Mozart, que quien esté un poco metido en el mundo de la música, por supuesto, lo tiene que conocer, pero quien no esté tan metido no lo habrá escuchado antes, a no ser que haya visto Amadeus, no sé. Y digamos que ese fue un poco el proceso de selección de la música. El Dies Irae, sobre todo, marca mucho, digamos, lo que es el poder del personaje principal, lo que impone el personaje principal, el protagonista, que no es un asesino, que parece como que es su voluntad es imparable. Lo que quiera hacer, a quien quiera matar, lo va a conseguir, le va a matar. Nadie puede pararle los pies, ¿no?, aunque se los paramos al final del cortometraje. Luego también es muy remarcable el uso que hacemos del silencio, porque hay música, pero la música la reservamos únicamente para los pasajes en los que es imprescindible. Me explico. La música en el cine es que son dos, digamos, por definición, son dos artes distintas, pero pueden complementarse. Quiero decir, la música puede ser un elemento que realmente ayude a contribuir, a apoyar, a ayudar al cortometraje, en este caso a la película, ¿no?, que ayude a definir una escena
o puede convertirse, si se usa mal, si se usa cuando no hay que usarla, cuando es prescindible y cuando no completa nada, cuando se puede eliminar y la escena funciona exactamente igual. Y en este caso es un elemento distractorio que se usa a veces cuando el resultado obtenido en el rodaje, el material filmado, no cumple los objetivos. Y eso puede ser quizás un material malo, que no se haya hecho bien, y se recurra a la música para, digamos, meter el polvo debajo de la alfombra. Y en este caso, en el cortometraje, aunque hay música, hay silencios, hay varios silencios, y aunque a veces hay diálogos, pocos, estos se desarrollan en un ambiente tranquilo, silencioso. Y el silencio en este cortometraje marca el ritmo, en muchos casos. Quiero decir, hay pausas entre los pasajes con y sin música. Y estos generan de nuevo lo que hablaba antes de los silencios incómodos, ¿no? Que hacen que el espectador se remueva en el asiento, se sienta incómodo, le estamos provocando al final. Y el silencio, también hay que saber cuándo usar el silencio, porque te puedes quedar sin silencio en una escena en la que era necesario silencio, o sea, en la que no era necesario, quiero decir, pero puede ser un elemento que atrape al espectador, que atrape su atención y que le deje, digamos, como que le cautive o le deje, le comprima en el asiento. En ese sentido sí que era muy interesante el juego que hacemos con el silencio. Hay una escena en el capítulo de llegada, después de que saquen las maletas del maletero, entran en la casa y vemos a la familia de espaldas y al dueño a un lado. Los vemos a los 4. Cuando rodamos esto, me di cuenta de que algo no funcionaba. Primero, la línea estaba forzada. Había una línea de diálogo en la que el dueño daba a entender que él se iba a ir de vacaciones y que les dejaba la casa entera a ellos, aunque en principio habían alquilado solo unas habitaciones. Y en ese momento dije, esta línea no es necesaria, hay que eliminarla. Y la eliminamos allí tal cual, dijimos, esta línea está despedida, fuera. Pero entonces nos quedábamos con un silencio. Y dijimos, no podemos poner solamente un silencio y un plano de espaldas como si fuera una fotografía. Y entonces utilizamos aquí un juego de miradas muy interesante. Lo he hablado antes también. Hicimos que el padre, digamos, mirara a la madre levemente. Pero si esto se observa detenidamente, se aprecia. Vemos como el padre mira algo a la madre, como preguntándose qué hago ahora. Y después retira la mirada cuando la madre le mira de nuevo por encima del hombro, imponente. La madre vuelve la mirada de frente y vemos al dueño mirar a la familia. El dueño no debe estar muy contento por cómo la familia ha llegado a la casa, por cómo él amablemente ha tratado de recibirlos y el buen trato que han tenido ellos con él. Entonces les mira, primera mirada del dueño, digamos, a la familia, como preguntándose, ¿y estos? ¿No? Y luego, cuando lo llevamos a la edición, a la sala de montaje, era un plano difícil de ver, porque veníamos de un pasaje con música y de repente pasábamos a un silencio sepulcral, porque ahí no se escucha nada. Quizás como mucho algún pájaro, no me acuerdo, pero no se escucha nada. Pero después funcionaba dentro de todo el conjunto. Y ahí nos arriesgamos porque hoy estamos acostumbrados, sobre todo en la televisión, a no escuchar silencios en las películas. Siempre hay música, siempre hay ruido, siempre hay sonido. Nunca hay silencio. Es uno de los grandes problemas de la televisión hoy en día, pero digamos, el problema ya se remonta incluso a algunas películas de lo que es la etapa del cine clásico en Hollywood, en los que había escenas en las que había que meter música, porque por lo que fuera no se confiaba
en el material rodado, y cuando las estás viendo te preguntas, ¿realmente era necesaria la música en esta escena? Nosotros aquí yo creo que conseguimos un buen resultado en ese sentido, entre los contrastes, entre las partes con música y las partes con ausencia, no ya de música también, sino prácticamente de sonido de ambiente. Y eso un poco en cuanto a lo que es la música del cortometraje y los silencios. Como ya digo, la primera vez que le mencioné el proyecto a mi tío fue cuando fuimos a ver juntos Once Upon a Time. Y ahí le comenté mis intenciones, estoy pensando en hacer un cortometraje bien hecho sobre esta idea que tuve en tal campamento. Pero no volví a llamarle hasta un año después, al comienzo del siguiente curso, ya era cuarto de la ESO. Y le dije, oye, mira, tenemos este guión, tenemos ya el storyboard hecho, esta es la idea que tenemos, queremos hacer esto, vamos a tirar por aquí. Y le ofrecí el papel protagonista. Yo me acuerdo que en una comida en Asturias, ya en vacaciones, hacía años, en los primeros cortometrajes, eso sería 2016 o por ahí, y me acuerdo que él me dijo, tú sí necesitas algún actor, ¿no? Y se ofreció allí, y entonces, claro, yo, según fui escribiendo el guión, dije, oye, ¿quién podría hacer esto? Pensé en él y dije, oye, voy a proponérselo. Y aceptó y se quedó sorprendido. No se lo esperaba, yo creo. Pero bueno, nos pusimos manos a la obra. Tardamos, ya digo, mucho en conseguir llevarlo a cabo. Estábamos en plena pandemia. Al final el rodaje se fue posponiendo, Navidades, Semana Santa, y ya el verano era la fecha tope. Teníamos que rodar y rodamos. Y hasta ese tiempo yo le iba mandando tarea. Le mandé varias películas para que viera, y películas que yo había visto y que pensé que podían ayudarle a construir el personaje. Le mandé primero, por un lado, La casa de Jack, de Lars von Trier. El personaje de Matt Dillon, interpretado, por cierto, de forma espectacular por este actor, es un psicópata, es un psycho killer, que nos interesaba mucho, digamos, su personalidad, su comportamiento perfeccionista, su trato, ¿no?, con otras personas, su forma de comportarse. Había que tirar por ahí. Le mandé ver La casa de Jack. Le mandé también ver La favorita, ya la había visto. Le mandé ver Langosta, de Lanthimos, también para que tratara, digamos, un poco de entender lo que era el carácter de la película y los personajes, esa frialdad, esa insensibilidad que había que conseguir. Pues Lanthimos nunca está mal para ir puliéndola. Y después de mandarle estas, le mandé, por cierto, junto a estas también Caníbal. Caníbal, el personaje de Antonio de la Torre, en este caso era lo que nos interesaba. Es una película también con muchos silencios, es una película muy lenta. Y el personaje principal, que es, como su nombre indica, es Caníbal, es un personaje tranquilo, que dedica tiempo a hacer sus cosas, las hace tranquilamente, apasionadamente, igual que cuando prepara el sándwich, o cuando mata a alguien, el tiempo que dedica para matar a alguien, cómo de meticuloso es a la hora de preparar los asesinatos, cómo atiende, ¿no?, a los distintos pasos que hay que seguir. Después de estas vi El sacrificio de un ciervo sagrado, que me impresionó muchísimo, y se la mandé también ver. Y a partir de ahí él ya por su cuenta fue construyendo el personaje,
Yo, de hecho, ya cuando estábamos con fechas marcadas para los rodajes, le llamaba algunos días y siempre le pillaba y estaba estudiando el guión. Algo impresionante. Y hay que decir que la interpretación del personaje protagonista por parte de don Pablo López fue sobresaliente. Efectivamente. A la hora de diseñar el storyboard, yo sobre todo me guié por, digamos, un ojo matemático. Es decir, a la hora de imaginar la escena, yo le ponía, digamos, a lo que es a la cámara, a donde yo pondría la cámara, ponía ahí un filtro, como si fuera, por así decirlo, es una metáfora, un ojo matemático. Es decir, traté de entender la escena y no solo lo que es el encuadre, sino cómo funciona la escena dentro, cómo se mueven los personajes ocupando el espacio, por dónde entran, por dónde salen, por dónde se han desplazado, por dónde han pasado, cómo se han desplazado por el espacio que ocupa la escena. Eso se ve muy bien en el último plano del capítulo de llegada. Pues es plena y pura planificación matemática. Ya digo, en cuanto al encuadre o las proporciones, dicho sea de paso, cuando preparamos el guión técnico, nos pasamos aquí unos cuantos días, tantos días como hubo de rodaje, o quizás alguno que otro más, poniendo pegatinas por el suelo, para saber dónde había que poner la cámara. Eran 3 días de rodaje, y eso es en principio de sobra para un cortometraje de 20 minutos, pero en un cortometraje de 20 minutos que tiene en principio 180 planos. Es lo que tiene una película corta. Y entonces, claro, digamos que para planificar el rodaje, ya previendo los problemas que podían darnos quizás los actores por ir, digamos, mejorando las interpretaciones, o para poder centrarnos más en lo que iba a ocurrir dentro de la escena, queríamos dejar completamente visto y hecho lo que estaba en nuestra mano, es decir, la cámara, ¿no? Cómo íbamos a filmarlo todo. Así que llenamos todo de pegatinas para decir, plano tal, ponemos la cámara aquí, hemos terminado este plano, ¿a dónde hay que ir? Plano 8.4, ya, lo movemos aquí, lo colocamos, etcétera. Y todo esto lo íbamos anotando en un guión técnico que desarrollamos juntos. Y en el plano, es uno de las secuencias 6 de la muerte de la madre, cuando está ahorcada, y la vemos en plano medio, la cortamos más o menos por el pecho hacia arriba, y vemos el cinturón colgado de la viga, y anotamos en el storyboard, nótese que el cinturón divide en 2 la imagen, quedando a un lado y al otro las 2 puertas del vestíbulo. Y al mismo tiempo, el largo de la imagen queda limitado por el ancho de la puerta. Es decir, plena y pura planificación matemática. En cuanto a proporciones, simetría, etc. Y luego, aparte de eso, no solo en qué es lo que vemos, sino en la forma de entenderlo, en la forma de ver el cortometraje, nada es gratuito. No hay un solo plano que hayamos metido por antojo, por este plano, pues porque está bien. Digamos que todo tiene una justificación. Cada plano, aunque pueda parecer al principio, cuando lo ves, que está aislado o que no tiene ninguna relación, está hilado con otros planos o con otras partes del cortometraje que, de no estar una o la otra en puntos distintos del metraje, no estarían justificados. Ejemplo, la tostadora. Vemos un plano, después de que se congele la imagen con la madre, del dueño metiendo el pan en la tostadora. Parece un poco innecesario, podría haberse suprimido y no habría pasado nada.
Pero sin ese plano, no podríamos haber introducido como 10 minutos después, casi 10 minutos después, la secuencia del primo. Secuencia que se abre, recordemos, con los panes saliendo de la tostadora. Es decir, hemos visto cómo mete los panes en la tostadora y después cómo salen. Si hubiéramos eliminado uno de esos dos planos, el otro habría estado ahí, efectivamente, pues de forma gratuita. Y nada es gratuito. Todo, digamos, todo tiene su justificación y su motivo dentro de todo un conjunto. De esta manera, eliminar un solo plano habría, digamos, perjudicado al conjunto del cortometraje. Hay un plano, por ejemplo, en la secuencia 9, en el que vemos, ya está el dueño saliendo por las escaleras en el patio, y estamos colocados al final de las escaleras. Vemos por arriba los pies del dueño caminando, acercándose. Hay un zoom out. Nos alejamos, digamos, de la imagen y vamos viendo peldaño a peldaño lo que en teoría va a bajar el dueño. Ahí ya lo estamos previendo lo que va a pasar. De forma que cuando se tropieza decimos, vaya. Digamos que lo habíamos estado sabiendo desde el principio que iba a pasar, aunque nos ha sorprendido. Y ese plano, hubo primero un problema porque nos habíamos dejado la puerta abierta de par en par cuando lo había cerrado. Y en la sala de montaje Leo propuso eliminarlo directamente, pero era un plano necesario. Sin ese plano, la secuencia 9 no habría sido la misma secuencia 9. Y parece una tontería cuando los directores quizás por estos detalles nos centramos tanto, pero entonces yo me acuerdo de Céline Sciamma indicándole a Noémie Merlan, creo que se dice, que tenía que dar 5 pasos hacia Adèle Haenel en Retrato de una mujer en llamas y no 4 ni 6. Pues son pequeños detalles que parece que no importan, pero afectan al resultado final del cortometraje. Y no es lo mismo sin ellos. Es un resultado distinto y buscamos algo concreto. Volviendo a este plano. Nos habíamos dejado la puerta abierta de par en par. Y en el mismo tiempo teníamos ya que terminar de rodar. Estábamos con el tiempo justo y tampoco puedes retener aquí a un grupo de personas, en este caso Oliver y Mario, que hicieron un trabajo excelente, los dos, pero no recibían ninguna paga por ello, porque tampoco es que tengamos nosotros dinero ni presupuesto, así que no podíamos pagarle, y tampoco podíamos retenerles 1, 2 o 3 horas más de lo que ya habíamos dicho que iban a estar aquí digamos, en el plan de rodaje. Y en ese momento, Oliver me dice, e hizo bien, estaba haciendo su trabajo, tenéis que empezar a pensar en qué planos vamos a quitar. Y claro, no podíamos también, como ya digo, tenerles mucho tiempo. Pero yo como director tengo que hacer mi trabajo, y mi trabajo es conseguir un cortometraje, es alcanzar un objetivo. Y en este caso es el resultado que buscamos con Maneras de morir. Yo no podía hacer lo que Oliver me estaba pidiendo, porque aquello, y ya digo que hizo bien, porque es lo que habría hecho yo de ser el script, atentaba contra la idea misma del cortometraje, y el cortometraje era una idea. Y si nos cargábamos esa idea, no había cortometraje. La idea de este cortometraje era atender al proceso. Es decir, que si yo quito ese plano, probablemente se pueda averiguar el cortometraje y también funcione, y se vea bien y habría quedado hasta también igual de bien o casi igual de bien. Pero no habría sido lo mismo. Cuando yo hice el storyboard en su momento,
Imaginé la película en mi cabeza e imaginé una sucesión de planos por cómo tenía que funcionar. Si yo me cargo un plano, no pasa nada, se sigue viendo igual, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Son estas cosas que los directores, pues, quizás se nos tacha de perfeccionistas, pero es nuestro trabajo. Y estamos buscando un cortometraje y tenemos que hacer eso. Entonces, quitar planos ahí, no podíamos hacerlo. Porque habría, digamos, perjudicado al cortometraje en sí mismo, porque era una idea. Y si hacíamos algo que pudiera afectar a esa idea, estaríamos acabando o perjudicando, disminuyendo la calidad del cortometraje. Bueno, una anécdota curiosa. Pero sí, el proceso de preproducción fue sumamente meticuloso. Pretendimos no dejar nada por ver de cara al rodaje. Siempre, siempre sí, a ver, ocurre siempre. Pero son cosas que generalmente ayudan, contribuyen a mejorar el resultado final del cortometraje. Varios ejemplos. El reloj. Cuando vemos... me explico. El primer día de rodaje, mi tío llevó el reloj puesto. De hecho, es que no era su reloj, porque cuando le llamé para decirle tienes que ir con vaqueros, polo negro y reloj, y me dijo, no tengo reloj. Y dije, bueno, te damos uno. Y el primer día de rodaje, tal, con la muerte del padre, con la muerte de la madre, llevaba el reloj puesto, bien. El segundo día de rodaje llegó aquí y no se puso el reloj. Y grabamos la secuencia de llegada entera sin reloj. Cuando nos dimos cuenta dijimos, ¡ay Dios! ¿Qué hacemos? Claro, son cosas que pasan por supuesto y pasa en Hollywood y pasa en todos lados. Pero yo no me quedé tranquilo. No, un cortometraje como este que atiende tanto detalle no podíamos dejar pasar un despiste como este, así y a otra cosa y mirar para otro lado. Así que en la comida estuve todo el rato dando vueltas y después me acerqué a él y le dije, oye, en el plano de la tostadora, cuando mete las tostadas, ¿por qué no hacemos que se ponga ahí el reloj después? Y funcionaba. Y eso no estaba previsto. No estaba previsto que después de meter las tostadas se fuera a poner el reloj. Pero ayudaba a entender al personaje, ayudaba a definir al personaje, iba con su carácter, ese perfeccionista, ajustándose al reloj tranquilamente, ¿no? Y fue algo que ayudó, el no haberse puesto el reloj en la primera escena, y salió bien. Después tenemos otro plano, atendiendo otra vez al proceso, como digo, en el que el padre, después de encajar el cinturón por el cuello a la madre, coge la silla. Tenemos un primer plano del dueño cogiendo la silla con la mano, agarrándola por el mango. 2, la silla siendo arrastrada por el suelo. 3, el dueño poniendo un pie en la silla, subiéndose, ¿no? En el segundo plano, quizás no lo habíamos preparado bien en el guión técnico, pero nos encontramos con un problema en el rodaje. Porque mostrábamos más del fondo de lo que queríamos, no podía ser plano fijo. Al final, total, le dije, Leo, dame el estabilizador, cogemos, lo ponemos la cámara aquí y seguimos el recorrido de las patas por el suelo. Y fue algo que yo en ese momento estaba convencido de que no iba a funcionar, de que eso era desperdiciable. Y luego en el montaje me sorprendió, porque vi ese plano movido, con estabilizador, siguiendo las patas, que estaba hecho sobre la marcha, como buenamente pudimos, y me recordó, igual que el de los platos, a Malick. Y fue completamente involuntario también, pero quedó bien al final. Contra todo lo que yo esperaba, ese plano quedó bien.
pese a que yo pensé que iba a ser nefasto y que había que suprimirlo. También ese día íbamos mal de tiempo. Y grabamos ahí, en la escena de mi madre, tuvimos que regrabar 2 planos. El primero de ellos, el grito de Daniel. El grito de Daniel el primer día no quedó bien refinado. Salía de su cuarto mirando directamente a donde estaba Daniel, gritaba demasiado, no había sorpresa. ¡Daniel! Lo volvimos a grabar un día que vino Leo aquí. Y el segundo fue el contrapicado que tenemos de la madre tratando de reanimar a Daniel, que lo regrabamos el tercer día de rodaje. Cuando, por cierto, Leo se tuvo que ir a una obra de teatro porque está muy reclamado. Eso por un lado. Y al final, bueno, pues digamos que era una interpretación complicada, pero al final son cosas que pueden pasar, que cosan, lo regrabamos y quedó bien. Bastante mejor de lo que quedó el primer día de rodaje cuando lo grabamos por la tarde. Y luego hay otra cosa que también, que fue forzado, que lo tuvimos que hacer forzados. La película estaba pensada para ser una relación de aspecto de 2:35:1 y finalmente tuvo que ser de un 85:1, que también es un formato elegante, porque las circunstancias, si no has grabado antes con 2:35:1, pues tienes que prever ciertas cosas, no puedes acercar a los personajes más de lo que quieres porque entonces se salen del plano. Y al final nos vimos forzados a poner un 85:1, que es un poco más achatado del 16:9, pero aún así tuvimos que cortar cabezas. Es decir, había veces que los personajes de pie se salían del plano, se salían del encuadre, la cabeza salía por encima y no podíamos cogerles. Pero al final pasó varias veces entre que el dueño, cuando mantiene la conversación con Daniel, en el storyboard venía dibujada la cabeza del dueño, pero nos vimos obligados a quitarla porque no había manera, incluso falseando, de que al dueño se le viera la cabeza. Cuando mi padre se levanta después de la siesta y se levanta y se pone en pie, también se le corta la cabeza ahí. Es decir, que al final es algo que ha acabado definiendo, es una característica del cortometraje y no estaba previsto. Y fue algo que tuvimos que hacer rápido, no le prestamos demasiada atención, salió, no quisimos atenderlo y al final acabó definiendo el cortometraje, ya digo. Y luego está probablemente el más grande de todos, el despiste o imprevisto más grande de todos, el sándwich. No había secuencia del sándwich, había un solo plano que era el del tablón con todos los ingredientes y el plato. Pero claro, pensamos eso, a ver cuánto puede tardar en preparar el sándwich. Dijimos 2-3 minutos, no podemos estar 2-3 minutos de un cortometraje de 20 minutos viendo cómo prepara el sándwich, porque no es la idea ver cómo preparan un sándwich, no es un Masterchef Celebrity ni nada. Así que introducimos 2 planos, decidimos en ese momento, de forma improvisamos, dijimos, metemos 2 planos. Uno del plato, viendo cómo se iba montando el sándwich, y el otro de los ingredientes, según los iba cogiendo. Y eso después en el montaje lo fuimos colocando, según lo que nos interesaba, y acabó montando el sándwich en menos de 1 minuto. Y acababa incluso recordando a Tarantino. Estos momentos, ya digo, que en los momentos puntuales en los que decide atender a una acción concreta. Y quedó bien, y son cosas que ocurren en el rodaje que no prevés y acaban beneficiando al resultado final, contra todo pronóstico. Habría cambiado cosas. Ahora lo veo y habría cambiado cosas. En plan, en la secuencia de llegada, por ejemplo, en los planos de la rueda del coche, habría buscado un encuadre distinto. Pero hay que tener en cuenta que cuando hicimos este cortometraje, estaba haciendo el cortometraje que había escrito yo un año antes. Es decir, un año antes, yo tenía, después de un año, tenía que volver a interesarme por el cortometraje que me interesó hacía un año, que le interesó al chaval de 15 años que escribió el guión. Es complicado, porque cambias de intereses, de obsesiones y te interesas por otras cosas. Así que yo tenía que hacer que este proyecto volviera a interesarme. No podía hacer el mismo corto que habría hecho con 15 años.
tenía que incorporar a este, tenía que adaptarlo a mis nuevos intereses, a las nuevas cosas que buscaba. Aparte de lo que ya quería buscar desde los 15, lo que ahora con 16 años, después de haber visto más películas, quiero hacer, ¿no? En este sentido, le dimos una presentación surrealista al cortometraje. Una presentación extraña, no es normal. Hay situaciones, pues, levemente, suavemente surrealistas. Que es desde que hicimos el podcast de Buñuel, pues me interesé, me dio por ahí y dijimos, oye, vamos con ello. Y con Lantimos, pues igual. Y después también estuve viendo los primeros capítulos de una serie en Filmin de cine hecho por mujeres, de Mark Cousins con Tilda Swinton, y había una parte, un capítulo de estos dedicado a la puesta en escena en películas hechas por mujeres, y me cautivó completamente ese capítulo. Era súper interesante cómo esas mujeres habían pensado algunas de sus escenas, como lo he dicho antes, cómo los personajes entran, cómo se mueven por el espacio. Y eso fue algo a lo que nos volcamos en ello y nos centramos también. Hay una escena en el capítulo llegado, ya he hablado antes de ella, en la que vemos a la madre diciéndole al dueño que prepare el bocadillo. Y esa escena costó planificarla, había que ver la entrada de la madre, la entrada y salida del padre, y el dueño bajando por las escaleras. Después le dijimos que andara de hecho como Tilda Swinton en de los muertos, The Dead Don't Die, de Jim Jarmusch, que anda, cada vez que da un giro lo hace en 90 grados, también va muy matemático, ¿no? Muy con el personaje. Y pues también nos interesamos, de hecho, por la puesta en escena, que era algo que tampoco nos habíamos interesado por ello antes. Así que yo he hecho el corto que quería hacer, que me interesaba hacer hace un año. Y el año que viene entiendo que estaré haciendo el corto que me interesa ahora. La mía, es la mejor muerte de todas, sin discusión alguna, es la más interesante. Es, primero, la evolución de la escena. Es una escena lenta, no sé si llegaba a los 3 minutos, es probable que sí. Pero vemos primero es como que se retrasa la muerte del personaje. Y con esto, claro, cuando escribí el guión, jugué con ello. Y el error del imprevisto del sándwich ayudó todavía a retrasar más la muerte del primo. Sabes desde el principio que el primo va a morir. Pero esa muerte es como que se va prolongando, no llega la muerte, no termina de llegar. Dicen, espera. O sea, nosotros como directores les estamos reteniendo al espectador su gana, le estamos diciendo, espérate, le vamos a matar, pero danos tiempo, que nos tomemos nuestras molestias en atender aquí a lo que nos interesa, ¿no? Y es muy interesante la evolución de la escena, porque a mí el dueño no me toca hasta el minuto 2,5, o por ahí. No me mete la cabeza en el meter hasta pasados 2 minutos y medio de la escena, cuando en las otras el padre no dura 30 segundos sin que le ataque el dueño. Y aquí no, aquí tardaba, lo hicimos así aposta, es probablemente en ese sentido la más interesante. Y además tiene, desde mi punto de vista, la secuencia, los planos mejor conseguidos y los más maduros de toda nuestra amplia carrera, que es cuando pone el sándwich en la mesa y se intercambian las miradas. Primero tenemos un plano contrapicado de la mesa. Vemos cómo apoya el plato con el sándwich en la mesa. Y después la cámara sube. Cambia de angulación, está en una angulación. No llega a ser normal, sigue siendo algo contrapicado, pero menos. Y entonces entro yo en primer plano. Me como el bocadillo. Tranquilamente. Y entonces empieza a ver... La cámara se aleja, poco a poco, con zoom. Nos alejamos del personaje del primo, que la acabamos de ver ahora, y vemos, se va ampliando la imagen, y entonces entra en plano el dueño. Y hay 2 personajes ahí.
yo sigo comiendo mi bocadillo y entonces hay un intercambio de miradas con los planos que ya digo que influenciaron por Lanthimos y Dolan. Y es probablemente la secuencia más interesante. Es muy sencilla, no hay diálogo, pero es ese sándwich, ese primer plano, alejarse, los dos personajes en escena, el intercambio de miradas y de vuelta cuatro planos para el intercambio de miradas, dos primeros planos para el primo, dos primeros planos para el dueño y luego de vuelta a los dos personajes. Es lo mejor de todo el cortometraje. Pero bueno, como iba diciendo antes, no llega la muerte, y cuando llega la muerte no es lo violento. Lo violento no es cuando me ahogan en el váter, que por cierto tiraron de la cadena de verdad. Esa escena, digamos, no deja de tener cierto grado de violencia, pero más pues por la fuerza bruta. Pero lo verdaderamente violento no llega hasta después. Cuando después de matarme, el dueño vuelve a abrir la ventana. De nuevo, este plano lo hemos visto antes. Hemos visto el plano en el que asomaba su cabeza por la ventana para ver si había alguien observándole, mirando lo que hacía. Y ahora ese plano que vimos antes se justifica cuando vemos que vuelve de nuevo a chequear que no hay nadie mirándole. Y después de eso va al lavabo y se lava las manos. Coge el jabón, enciende el grifo. Un encuadre, por cierto, no porque lo haya hecho yo, pero un encuadre precioso. Interesantísimo. De hecho, después en el último plano del capítulo, en el que cogemos el espejo, es un encuadre bastante extraño. Ese, junto a los primeros planos que cogimos del dueño y del primo en el intercambio de miradas, fueron los planos que más satisfechos me tienen, ya que fueron los que más los planos que impresionaron a Mario, que ya estaba en varios rodajes más, aparte de los nuestros, muchísimos más, y sorprenderle no era tarea fácil, y con esos dos encuadres le sorprendimos, así que eso me lo anoto en mi lista de logros personales. Pero bueno, en cualquier caso, la violencia llega cuando el personaje principal, después de matarme a mí, se lava las manos como si no hubiera ocurrido nada. Se lava las manos mirándose al espejo, se las seca después. De nuevo atendemos al proceso ahí. Y es una secuencia bellísima, pero igualmente violenta. Probablemente la más violenta de todo el cortometraje. Que después de matar a alguien, una persona pueda lavarse las manos como si no hubiera ocurrido absolutamente nada. Y después del estreno del cortometraje en el colegio, tuvimos un pequeño coloquio y el profesor vasco de Física y Química y Biología y Geología que tuve en tercero me dijo: esa parte me ha recordado a Kubrick. Y yo en ese momento no estaba pensando en Kubrick.